5:21 minutos, estamos entonces de regreso en esta pausa que acabamos de cumplir de Balón en Juego. Y vamos poco a poco dejando de lado los temas del torneo venezolano porque también hay que repasar temas del fútbol internacional. Más adelante retomaremos también con el tema de los jugadores en el exterior. Pero hubo actividad en Europa, en este caso también actividad en lo que tiene que ver con la Premier League, que entonces terminó teniendo ya el fin de semana su primera jornada. Ya había arrancado el día viernes, recordemos, con el partido bastante vibrante, al menos en la definición, en el cierre del partido entre Arsenal y Leicester. Y vamos entonces a repasar lo que es la actualidad del fútbol europeo. Viajamos hasta el viejo continente para repasar lo más destacado del fútbol europeo. Bien, vamos a repasar los resultados del fin de semana. Iniciamos, bueno, ya el viernes acá lo comentamos el partido de Arsenal y Leicester, pero el sábado se estrenó el West Brom, el equipo de José Salomón Rondón. Ganó 1-0 contra el Bournemouth y la noticia en cuanto a Rondón es que, bueno, jugó el cierre del partido, entrando en el 88 por Jay Rodríguez, uno de los fichajes para este conjunto de West Brom. Y bueno, no sé si esto va a ser lo regular de aquí en adelante, que Rondón pase a ser una pieza de recambio. Y yo sospecho que va a ser así. Jay Rodríguez tuvo buenas temporadas en el Southampton, tuvo algunas temporadas, como te digo, destacadas allí. Ya en los últimos meses de la temporada pasada empezó a perder su posición con respecto a Hal Robson-Kanu, el delantero galés que lo sustituía. Le faltó mucho gol, sobre todo en el segundo semestre del año a José Salomón Rondón, el segundo semestre de la temporada, quiero decir, y ahora pareciera que empieza un paso por detrás de este nuevo fichaje. Todo es posible, de todas formas yo creo que entrar de cambio es un buen síntoma para él, todavía goza de cierta confianza para su técnico, y al igual que le pasó con el galés, pues él va a tener que aprovechar sus oportunidades, anotar goles o al menos mostrar una buena faceta futbolística para que le dé más oportunidades. Pero es cierto, ¿no? La sequía es importante. Importantísima. Recordemos sí. aquel gol en Chile con la selección y, si no me equivoco, en Premier no ha marcado desde el año pasado, desde aquella tripleta de cabeza. Sí, exactamente. Eso fue en diciembre. Tuvo muchísimos meses sin marcar en Premier. Algún gol, me parece, suelto está por ahí, porque Sí, si no sería mucha más noticia el hecho de todo el tiempo que llevara sin marcar. Me parece que sí, porque creo que de hecho cuando marcó fue noticia. Exacto. Entonces por eso lo podemos verificar, porque es esto, quizá un gol aislado, ya en el cierre de la Premier, nos harán disculpas, ya estamos verificando acá con nuestros productores, pero está entonces esa posibilidad, como decimos entonces, de poder repasar lo que haya hecho Rondón, como decimos en tiempo reciente en cuanto a su equipo. Pero el punto es también otro, es que en algún momento se llegó a hablar durante esta pausa del torneo inglés de la posibilidad de que saliese otro equipo, ¿no? Que eso tampoco lo vamos a descartar porque el libro sigue abierto todavía por unas cuantas semanas en Inglaterra. Incluso en el mercado invernal pasado se habló de la posibilidad de algún equipo chino y el West Bromwich declaró o se hizo saber que no salía de José Salomón Rondón, pero por un tema de necesidad de pocos jugadores en el puesto, porque estaba él y, como te comento, Hal Robson-Kanu. Ahora, al haber tres delanteros, pues yo no sé hasta qué punto eso le da margen de maniobra al West Bromwich para poder intentar una venta de José Salomón Rondón, que yo creo que todavía tiene un mercado aceptable, no el que le conocimos en algún momento, claro, pero aceptable. El gol que decíamos, que bien lo mencionabas, gol suelto, porque fue un gol aislado, básicamente fue contra el Burnley en mayo. En mayo, claro. Ahí está, y no marcó más. El único entre el hat-trick de cabeza contra el Liverpool, si mal no recuerdo, creo que fue. Contra Swansea. Contra Swansea. Contra Swansea, que fue en diciembre, 14 de diciembre. Imagínense el tiempo que ha pasado, uno se acuerda de la fecha. Sí. 14 de diciembre, el gol en Chile con la selección y este gol contra Burnley. Es decir, dos goles en lo que va de año. Exacto, y en el último semestre de temporada pasada, 2. Sí, entonces por ello termina siendo un detalle a seguir, claro. Y bueno, y de cara al partido de Venezuela contra Colombia y contra Argentina, si es convocado, que uno entiende que sí, también veremos, ¿no?, cómo puede llegar a la selección nacional. Pero bueno, el conjunto del West Brom inició de buena manera, había renovado en el cierre de la semana también a Tony Pulis, que eso también era una noticia que seguramente incentivaba en lo interno, y fue uno de los ganadores de la fecha de la Premier League. Seguimos repasando otros resultados del fin de semana. Ya decíamos el viernes, Arsenal 4, Leicester 3. El conjunto de Chelsea fue de la sorpresa de la fecha porque cayó contra el Burnley 2-3 en un partido en el cual además terminó con 2 hombres menos, expulsados Cahill y Fábregas. Pero bueno, derrota el inicio del torneo para el vigente campeón. Sí, sin duda alguna la sorpresa de la jornada, ¿no? En ese sentido, además en casa contra un equipo que, aunque sabemos la espectacularidad de la Premier, era de los más débiles, al menos en el análisis previo, ¿no? Yo creo que es lógico, las expulsiones, o al menos la de Cahill, que fue en el primer tiempo, condiciona totalmente el partido. Vienen goles producto de centros de un costado que el Chelsea no defiende de la mejor manera posible, y ya cuando estábamos al filo del descanso, pues perdía 0-3 en casa. Intentó reaccionar, de hecho lo hizo de muy buena manera, con el ingreso de Morata también, pero no le bastó a un Chelsea que luego sufrió, como bien comentaba Javier, la expulsión de Cesc Fábregas para ya dinamitar por completo cualquier atisbo de esperanza de remontar. Y fue, como decimos, uno de los resultados llamativos porque hasta cierto punto el empate del Liverpool a 3 con el Watford también se puede ver como sorpresivo, más allá de que este Watford siempre puede ser incómodo.
logró el empate en el cierre del partido con un gol del uruguayo Britos, que te digo, lo localicé ahí porque se le había perdido la pista, hay que reconocer. Y bueno, 3-3 quedó este partido de Liverpool. Napoli, ¿no? De los tiempos del sí, Napoli. Exactamente, Britos, sí. no. Había parecido bastante poco. Bueno, y Liverpool también posiblemente condicionado porque esta semana juega Liga de Campeones y es clave. Esta semana y la próxima tiene que jugar un partido cumbre de Liga de Campeones. Sí, exactamente. Y no solo eso, que parecía que era un partido que tenía, al menos en el transcurrir del encuentro, ganado porque le había tocado remontar, lo hizo. Y luego en el tiempo de descuento es una jugada bastante enredada, un tiro de esquina, me parece. Y Mignolet me parece que al disparo de Britos le da en el antebrazo y él hace entonces que pegue en el travesaño y luego él termina empujándola con el pecho. Fue una jugada muy, muy enredada. Y el equipo de Jürgen Klopp además va a tratar, o creo yo que debe tratar entonces de pensar ya en hipotéticas sustitutos de Coutinho, ¿no? Que pareciera que ¿Qué tema, no? Es que uno no es muy responsable darlo por sentado, ¿no? Porque sabemos cuán cambiante es este mercado, que ya se lleva hablando de estos jugadores hace mucho tiempo, pero que podría cambiar el día de mañana. Pero hay, sí, hay ciertas cosas, ciertos detalles. Exacto. Por ahora no hay ninguna foto que diga que se queda en el libro. Claro, exactamente. Pero antes de que haya algo oficial, pues no podemos darlo por sentado. Lo cierto es que, como bien dice Javier, y lo comentamos incluso fuera del aire, hay algunos síntomas, sobre todo de mercadotecnia. Bueno, y oficialmente está ausente del partido con Hoffenheim de Champions por lesión, fue lo que se dijo. Exacto. Uno de los cruces más interesantes de la Champions. Sí, hay varios cruces interesantes de Champions, ¿no? Sí. Por ejemplo, el del Napoli es interesante. A mí particularmente me llama la atención ver este Slavia Praga, que trajo muchos refuerzos veteranos, a ver si se colea en la ronda de los campeones, que quizá a la gente no le llama tanto la atención. Sí, la de la fase de grupos, claro. Porque son los últimos 10 boletos a la Champions. Claro. El tema de Liverpool y el Hoffenheim es interesante porque el equipo alemán para mí fue una de las revelaciones de la Bundesliga. Claro. Con todo el respeto de Leipzig, por supuesto, que recién ascendió, logró mantenerse como segundo, ¿no? Pero el tema de Hagelsmann, que es el entrenador jovencísimo, además 30 y tantos años, me hace darle un valor añadido a este equipo, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, perdió figuras importantes como Rudy, que sabemos que recaló en el Bayern Múnich, incluso ya quedando libre de su contrato. Sí, bueno, también hubo Pokal el fin de semana, de hecho. Luego más adelante repasaremos porque, bueno, debutó Sergio Córdoba y hay que también darle su espacio. Pero vamos a regresar al tema de Premier. El Manchester City, por su parte, también ganó. Recibió en la Premier al Brighton y, bueno, le ganó 0-2, un gol de Agüero en ese partido. Un equipo de Manchester City que, recordemos, fue de los que más invirtió en el mercado. Y, bueno, es un primer resultado para el equipo de Guardiola. Danilo titular, eso me sorprendió muchísimo. Porque yo de verdad no lo pensaba titular, al menos de inicio, ¿no? En este equipo, además con tantas estrellas. Porque, por ejemplo, aunque no ha demostrado lo que se pagó por él, Raheem Sterling estuvo en el banco de suplentes. Sí. Para empezar. Bueno, igualmente es un equipo que va seguramente a todavía mover ese plantel, ¿no? Claro. En cuanto a quienes van a jugar. No, y además que sabemos que, bueno, estando Pep Guardiola allí de entrenador, el esquema táctico no es para nada rígido, no es muy maleable. También ganó el conjunto del Everton, ganó con gol de Rooney contra el Stoke City. Así que bueno, todavía este Everton, que ya está en Europa participando desde hace un par de semanas, no termina de mostrar su mejor imagen, ¿no? En Europa también le ha costado, pero sigue sumando. Yo creo que es el eterno subestimado de esta competición porque siempre encuentra la manera de combinar tal vez veteranía con la juventud. Por ejemplo, ha sacado jugadores importantes como Ross Barkley, que ahora pareciera que se está ya consagrando como un referente del equipo y lamentablemente para ellos eso va a significar que salga a otro conjunto. Pero si le combinas eso con la veteranía, por ejemplo, en defensa, por hablar de algún jugador, de Leighton Baines, Stones salió del Everton, Lukaku tuvo esa explosión que se esperaba de él en el Everton y José Mourinho, porque había sido con el Chelsea, pero se vio obligado, y yo digo casi que fue un acto humillante de pagar una millonada por él cuando del Chelsea lo descartó prácticamente. Sí, vienen esos casos como en su momento le pasó a Fábregas, por ejemplo. Además, exacto. Casos de ese tipo, ¿no? Decías Lukaku, y nosotros conversamos con los colegas, esto es un inciso, pero aprovecho, tengo a Anton aquí también, conversamos ayer en el Parque Olímpico durante el partido de Táchira con los colegas ese tema de por qué Mbappé cuesta, no sé, el triple de lo que vale Lukaku si Lukaku es un jugador contrastado, pese a la juventud. Bueno, yo creo que primero porque por el equipo que está pujando por él, ¿no? En este caso, que es el Real Madrid, y sabemos, digo yo, esto es una opinión, ojo. Sí, aquí estamos simplemente dando pareceres. Conocimiento de la distorsión del mercado europeo es difícil tener. Yo creo que es un tema que está en pleno desarrollo y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Creo que coincidirás conmigo que estamos entrando en términos ya de lo ilógico, ¿no? De que calibrar a un jugador como Mbappé por esa cantidad de dinero es absurdo y ridículo. Con todo el respeto a lo que hasta ahora ha logrado Mbappé, pero Mbappé hace un año no tenía contrato profesional. Y me estás hablando que te va a costar 80 millones más que Lukaku, que viene a anotar y ser goleador o el segundo mejor goleador de la Premier con el Everton, solo detrás de Harry Kane.
Y además que va un equipo que tiene liquidez, es decir, que eso siempre le infla un poco el precio, porque si lo comprara otro equipo que está tratando allí de arañar un poco el dinero para comprarlo, pues uno entiende que hay cierta negociación. Ahora, yo no comparto para nada que Lukaku cueste 100 y Mbappé 180. Sí, sí, de por sí uno, más allá de que hasta en algún momento no se puede llegar a convencer de que Neymar vale lo que valió, pero igualmente es una exageración todo esto, ¿no? Es una exageración todo esto. Son valores que se manejan solamente en la NFL, en la MLB, Sí. y que, pero igualmente también aquellos equipos en Estados Unidos tampoco es que te van a soltar de un solo tirón los 222 millones para dar la cifra de Neymar como referencia. Uno todavía se puede cuestionar porque condiciones pueden tener, pero un jugador que tuvo una expulsión de un año, entonces no sé qué será el próximo paso, ¿no? Si un portero ataja 2 penales, el portero vale 40, no sé, ya Claro. esto se pierde mucho sentido. Sí, y te digo más, el tema de Mbappé llama aún más la atención porque su verdadera explosión fue en la última parte de la temporada, es decir, a partir de febrero-marzo de 2017. Claro, de hecho, cuando entonces empieza, quizás esos goles de Champions, si uno empieza a dividir, Exacto. valen, no sé, 25 millones cada gol. ¡Wow! es lo que te digo, cuando empiezan los octavos de final de la Champions es que todos empezamos a conocer a ciencia cierta y oficialmente quién es Mbappé, más allá de que estuviese en la plantilla, más allá de que en el torneo local fuese uno de los delanteros pues que entraba como sustituto de Radamel Falcao. Es más, el delantero que ahora está en el Marsella, que era el Mónaco, Germain, Ujú. estaba por delante de él en algún Claro, momento en claro. el inicio de la temporada para ser titular o para suplir en tal caso a Radamel Falcao, todo dependiendo del sistema, ¿no? Si jugaban con un punta o con 2 adelante. Pero 6 meses de buen fútbol, de excepcional fútbol, excelso fútbol, sí, Sí. te valen 180 millones. Muy Es difícil. que yo no te diría, Javier, tratando de apelar a toda la honestidad y la transparencia, Mbappé no te cuesta 60 millones aunque haya hecho estos... Tiene 18 años. Sí, sí, es un muchacho, ¿no? Y bueno, son otras épocas, pero por ejemplo, si ni Zidane llegó a valer tanto, o Figo, o jugadores más recientes, ¿no? Por no hablar de otras épocas donde cuando un jugador como Maradona valía 8 millones es porque esos 8 millones eran, ya no estaba el valor convertibilidad con el oro, pero bueno, era casi que precio en oro, ¿no? Sí. Pero el mercado se explotó, ¿no? Y decimos Lukaku porque, bueno, el fin de semana fue protagonista en esta goleada del Manchester United. Le ganó al West Ham, quedó en segundo plano el regreso de Chicharito a la Premier, Totalmente. Sí. porque verdaderamente el Manchester fue un equipo superior. Y bueno, hoy por hoy es de los equipos que marca el camino en la Premier, el Manchester ya en la primera jornada. Sí, sin duda, y creo que fue un buen contraste de lo que había mostrado a nivel de juego contra el Real Madrid en la Supercopa de Europa. Para mencionar rápidamente lo de Chicharito, yo creo que lamentablemente para él es algo a lo que va a tener que habituarse porque el West Ham es un equipo al que no va a aspirar a demasiadas cosas. Yo creo que no tiene plantilla para pelear por el descenso o al menos coquetear con él, como sí le pasó la temporada pasada, que creo fue una completa decepción este West Ham porque en la antepasada llegó a estar incluso en puestos de Europa League durante mucho tiempo. Ahora, el Manchester United es un golpe de autoridad importante, yo creo que sí. Y Lukaku vuelve a llamar la atención sobre una adaptación que pareciera que ni siquiera existió. Sí, sí. Y para cerrar, el Tottenham, que también estos últimos años ha sido un equipo importante en la Premier y que además todavía no se ha movido en el mercado, que es lo que sigue llamando la atención en comparación con los demás, ganó. Le ganó al Newcastle, el equipo de Benítez, que se estaba reestrenando en la Premier. Siempre hay que tomar en cuenta a los equipos de Benítez porque ya es un técnico más que contrastado en la Premier. Dele Alli y Ben Davies en el triunfo a Tottenham. Y bueno, con la excepción de lo que decíamos del Chelsea, básicamente los equipos importantes de la Premier casi todos sumaron y por lo tanto inicia quizá como una situación que pueda ser constante de aquí en adelante, ¿no? Que se pueda otra vez picar la liga inglesa con un grupo de equipos en la zona alta y los demás luchando por lo que pueda quedar, quizá algún boleto europeo. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que el Tottenham en este caso, y para ir finalizando lo que es el tema de la liga inglesa, ha tenido una regularidad excepcional que me gustaría que lo premiara tal vez con un título, ¿no? Sí, de la sí, Premier sí. League, porque además el trabajo de Pochettino ha sido muy bueno. Harry Kane me sorprende, al igual que a ti, que no haya sido asociado a ningún otro equipo No, por pero el bueno, allí rendimiento sigue. excelso que tuvo, y el bloque sigue, ¿no? Sí, sí, buena parte. Bueno, y Kane todavía cerca de aquel gol 100 con el Tottenham y esperemos que pueda seguir produciendo y también que sea un buen año para él, pensando en la Copa del Mundo. Si Inglaterra llega a clasificar, que todo indica que puede ser así. Dejamos por ahora el tema de la Premier. Vamos a aprovechar estos minutos antes de la pausa para hablar de Neymar y luego ya después de la pausa sí la Supercopa de España.